muy buenas tardes. Yo me voy a presentar, soy Juan Flores y represento a la Asociación Cultural La Moneda Roja de aquí de Guadalajara, que voy a aprovechar también para presentarosla y para posteriores eventos. Nos dedicamos fundamentalmente a promocionar el debate, el diálogo y la cultura de manera local, aunque nuestra web, si queréis entrar, nuestro blog, lamonedarroja.wordpress.com. Allí tenemos todos nuestros contenidos. Y hoy hemos traído bueno, le conocéis todos a Jesús Cintora, periodista muy conocido, ha trabajado 15 años en la SER, en medios como El Mundo, Interview, etcétera, etcétera. También le vestido, ¿eh? busqué y no encontré. Luego le conoceréis también por el programa Las Mañanas de 4, que abandonó recientemente. Abandonó, no, me Bueno, le echaron. Yo siento corregirte. No, perfecto. No quería decir, yo no me quería meter en un jardín, pero si me lo dices tú. Abandonó, dice, no te jodes. Y bueno, hoy le tenemos en su faceta de escritor. Yo ya me he leído el libro, que os lo recomiendo, y os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, lo último también, Sí. dar las gracias a la librería Lua, que nos ha cedido el espacio. Bueno, vale, gracias. Bueno, es un placer y una suerte estar con vosotros. Agradezco también a los que os habéis acercado hasta aquí para ver qué es lo que decía. Agradezco a la librería el hecho de que acoja un acto como este. Yo siempre digo, ¿no?, que me están llamando de muchos sitios para dar conferencias y para hablar con la gente. Intento ir siempre donde puedo. Ahora con el programa este que hemos empezado a preparar, pues tengo menos tiempo. Es verdad que Guadalajara está cerca y me permite pues acercarme en un rato. Eso creía yo. Porque me ha costado como 1 hora y cuarto por ahí llegar, nada más y nada menos, 1 hora y media. Porque primero el centro de Madrid es curioso, pero cada vez se parece más a un centro comercial. Aquello era un momento en el que decían que iba a ser como Broadway, ¿no? Con cines, teatros, tiendas de música y demás, y ahora ya cada vez más pues fueron avanzando las hordas de Amancio Ortega y ya solo falta que pongan en mitad de la calle una escalera mecánica de estas para que vayas subiendo de tienda en tienda, ¿no? De estas de ropa. Entonces, claro, yo no sé qué ocurre ahí, porque en cierta forma acumulan tantas tiendas de estas de moda. En fin, vamos a dejarlo ahí, no vamos a meternos más en el tema. Que claro, yo no sé hasta qué punto está preparado eso para lo que está ocurriendo ahí, porque el tráfico es cada vez mayor, la mierda que se acumula cada vez es mayor, no sé. Entonces, porque realmente, claro, un centro comercial es lo que tú montas, pues, no sé, pues sabes, pues en La Garena, en la Vaguada, que está acondicionado con sus cuartos de baño, sus escaleras mecánicas, sus restaurantes, pero la Gran Vía no sé si estaba concebida para acumular tal cantidad de tiendas de ropa. Es increíble. Yo, por ejemplo, trabajé efectivamente 15 años en la SER, 11 creo en Gran Vía 32, cadena SER, donde uno iba allí y se sentía orgulloso de, joder, mira, todo este edificio es de Polanco. Polanco murió, pero que después de él, ahora mismo tú ves aquello que es el Primark. Entonces ahora la SER está donde está el Primark. ¿Sabes? Primero es el Primark, planta 1, planta 2, creo que planta 3, y arriba, ahí en lo que queda, están parapetados los de la SER. Esperando a que el Primark no se haga con ellos, ¿no? Más o menos aprecio también el trabajador de lo que se paga por una prenda de ropa de Primark, pero bueno, sí, está el patio. Vengo aquí de forma absolutamente desinteresada, primero porque me han pagado el cheque al portador y todavía no lo he cobrado. Bueno, evidentemente vengo aquí porque me ha dado por venir, porque me ha parecido que había un colectivo que tenía una inquietud porque yo estuviera aquí, estoy aquí, agradezco a la librería el hecho de que acoja un acto como este. Es cierto que yo siempre animo a que la gente compre libros. Primero porque creo que esta gente está para trabajar, y segundo porque el mundo de la cultura está seriamente perseguido y machacado. Hubo un tiempo en el cual yo creo que consideraron que todo el mundo de la cultura era de Zapatero y era de esto que llamaban el clan de la ceja, y dijeron, venga, a por ellos sin piedad, y subieron el IVA hasta el 21%, nada más y nada menos, que es el doble de lo que puede haber en otros países estos en los que se fijan tanto. Yo siempre lo dejo muy claro, yo del libro no me llevo nada, porque a mí ya me pagaron lo que me tenían que pagar por el libro, no voy a llevarme un duro más, pero sí que animo a que compréis libros por la gente que todavía se atreve a no montar tiendas de ropa como Amancio Ortega, en las cuales explotan a trabajadores en Bangladesh, sino que venden libros incluso hay gente que los lee, es increíble. Pues os animo a que compréis libros
y yo estaré encantado de filmarlos, hacer fotos y lo que sea. Vestido. Vestido, diría David vestido. Dicho esto, ¿por qué me apetece estar con la gente que está aquí como vosotros? Fundamentalmente porque creo que son tiempos para no esconderse, porque vivimos un momento en el cual, en España, por mucho que haya quien se crea que no, creo que la democracia está seriamente amenazada. Y en lo que respecta al periodismo, que es a lo que me dedico yo, más. Y me explico. Cuando uno se dedica a esto de la comunicación, ve que es a su alrededor lo que antes eran compañeros, todos hemos sido becarios. Yo empecé trabajando, luego trabajaba cobrando unos 1000, pero trabajaba de noche. Y luego ya fui avanzando y realmente, pues, una labor como la de la radio, os aseguro que hay muchos compañeros, incluso era mi caso, que con lo que te pagaban en la radio, en la glamurosa cadena SER, pues yo no iba mal porque vivía solo, pero para vivir y sacar adelante una familia de 2, 3 hijos en Madrid y demás, siendo como era yo redactor jefe de la cadena SER, hubiera tenido que hacer muchos números, pero si ya eres un redactor raso, ya ni te cuento. En la tele, efectivamente, se gana más. En absoluto los 2 millones de euros esos que publicaron, por los cuales me tenían silenciado a mí, tal y cual, ni la mitad, ni la mitad de la mitad, ni la mitad de la mitad de la mitad. Entre otras cosas porque yo fui tan tonto que no negocié un buen contrato cuando me coloqué líder con aquel programa de la mañana. Esto es como, a ver, tantas veces había leído yo estos grupos de rock que cuentan que una discográfica medio les engañó cuando hicieron el contrato y tal. Yo fui muy primo al hacer los contratos, creo, pero bueno, da igual, a lo que vamos. El kilo de periodista se vende muy barato. Al mismo tiempo, el periodista cada vez yo creo que tiene o trabaja con más miedo, porque teme que le quiten ese puesto de trabajo que tiene. Si os lo contaré. Aparte de esto, vivimos un tiempo en el cual se ha aprovechado la crisis económica para que importantes grupos empresariales y financieros, bancos, empresas del IBEX 35, influyan directamente en la línea editorial de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que están seriamente perjudicados en su economía, en sus balances, y son muy débiles, muy sensibles, muy susceptibles de que determinados bancos, determinadas empresas, incluso fondos buitres, entren en su línea editorial por día a día, que la línea editorial ha cambiado. Y podéis verlo incluso en alguna radio, que hoy es día a día, que la línea editorial ha cambiado. Esto está pasando, esto está ocurriendo. Pero además de esto, ocurre también que el gobierno de turno se mantiene en una cosa que yo pienso que es totalmente arcaica y primitiva, incluso con tintes dictatoriales, que es mantener el control para repartir canales de televisión o de radio y para repartir puestos de trabajo a determinados personajes. Yo, por ejemplo, venía oyendo en la radio al llegar aquí, en mitad del atasco, que en esta comunidad en la que estamos viviendo, ahora mismo, yo no vivo, pero ahora mismo estoy en este lugar en el cual un señor llamado Nacho Villa dirigía la radio y televisión pública de Castilla-La Mancha, y decían que se había gastado 133.000 euros solo en cenas, hoteles de 5 estrellas, copas, puros. Eso, claro, podemos reír, pero es que eso lo habéis pagado todos vosotros, ¿sabes? Pues yo me pregunto, ¿por qué ocurre eso? ¿No? ¿Por qué ocurre que el gobierno de turno reparte emisoras de radio, tanto gobierno autonómico como gobierno central, en función de afinidades? Porque ocurre también que no solamente en las televisiones digamos nacionales, como vemos en televisión española, determinadas noticias que se cuentan y que no se cuentan, determinados partidos que no aparecen en los telediarios, otros que aparecen pero solo para darles cera, periodistas totalmente apartados, machacados, y porque también en televisiones autonómicas el partido de turno que gobierna muchas veces deja notar su mano en la televisión autonómica. ¿Por qué ocurre esto? A mí me ocurrió algo muy peculiar, porque yo fui director de la tele de Castilla-La Mancha durante un mes o dos, porque alguien decidió que lo iba a contar en un digital, en un confidencial, y ahí me llamaron y dije que eso no es verdad, no, que yo no voy a dirigir ninguna tele de Castilla-La Mancha. Que sí, que han dicho, que no.
ocurrió que yo fui a un acto como este, fui a Toledo a presentar el libro y me vi con gente, pues tanto del PSOE como de Podemos, como quien quiso venir a la presentación del libro. Es curioso porque estuve más con gente como el Emiliano García Paje, o con gente como José Bono y tal, y el secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha estuvo conmigo pues como mucho media hora. Pues no, el que me iba a colocar en la tele de Castilla-La Mancha era el de Podemos. Como si ya que ha venido Ariel Jerez, Sí, que me quiere colocar claro. yo qué sé, en la alcaldía o algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay, por lo que sea, una serie de tics en este país que hacen que tengas que ligar a un periodista con un partido político. Incluso a pesar de que el partido político haya surgido después del periodista. No, tú tienes que ser, tú ya estabas predestinado a ser de ese partido político. Entonces, ¿qué he vivido yo en mis carnes? Yo en mis carnes he vivido y he sufrido como cuando me destinan o me encargan de hacer un programa de televisión, decido que en mi programa va a haber gente muy variopinta. Y no va a haber únicamente gente, pues digamos que de los partidos tradicionales, como pudiera ser el PP y el PSOE, sino que, veréis, ya desde el primer programa yo hago una declaración de intenciones, año 2013. En ese primer programa estuvieron un tal Pedro Sánchez, que no era el secretario general del PSOE ni se lo parecía, porque nadie no le daban bola. Yo le conocía y creía que iba a serlo, por eso lo llamé, año 2013. Un tal Alberto Garzón, al que conocía también y sí, olfateaba que iba a ser el líder de Izquierda Unida, a pesar de los codazos que le daban al hombre, pero al final ha conseguido colocarse de candidato ahí. Tiene complicado, pero era un tío que tenía mucho futuro y así ha sido. Un tal Albert Rivera, estaba también ahí. Un tal Pablo Casado, estuvo también ahí. Y un tal Pablo Iglesias, que vino porque yo vi a un tío en YouTube con una coleta y unos pendientes y tal, que hablaba correcto y tal, y digo, voy a llamar a este por provocar un poco. Y así fue el asunto. Y fue viniendo, y la gente decía que le gustaba por la calle y tal, y venía. Pues mientras ese chico vino al programa y no tenía ningún partido político, no hubo problema en absoluto. En el momento en el que dijo que montaba un partido político, pues lo vieron como algo, pues no sé, hawaiano o algo así, ¿no? Bolivariano, algo exótico, ¿no? Pero claro, cuando se presenta a las europeas y pega el pepinazo, pues ya la gente ya se empezó a preocupar más. Pero ya cuando encima en las encuestas aparece como el más valorado, ya se preocupan mucho más. Y ya entonces empiezan a hacer asociación de preocupaciones y hay quien coloca todos los tanques mirando a quién, pues a quien le ha dado voz a esa gente. No se paran a pensar que tú le has podido dar voz también a Cayolana, Llamazares, Alberto Garzón, Tania Sánchez, Pedro Sánchez, Elena Valenciano, Rubalcaba, Zapatero, Alfonso Guerra, Pablo Casado, Esperanza Aguirre, que vino y colgó 2 veces después también el teléfono, Floriano, todos los que vinieron, ¿no? Rosa Díez, Albert Rivera, Javier Nart, todos pasaron por allí, ¿no? Se preocuparon por una determinada línea política, porque dijeron, ¿qué ha pasado aquí? Algo ha pasado aquí, esto no puede ser, esto la culpa la tienen los que le han dado voz. Y no se han parado a pensar que yo cuando dije en 2013 voy a llevar a gente, o venía gente del sindicato de estudiantes, o venía gente, yo por ejemplo ahora venía en la radio y venía oyendo a Ramón Espinar, que está en el Senado de la Asamblea de Madrid. ¿Yo qué coño voy a pensar cuando entraba Ramón Espinar, que era un representante de la oficina precaria y del colectivo Juventud Sin Futuro, que ese tío va a acabar siendo un senador de Podemos, cuando yo le llamo en el año 2013? ¿Qué voy a pensar yo eso? Entonces, sí es verdad que venía gente que tenía otras sensibilidades que iban más allá del bipartidismo habitual, es decir, gente que representaba una izquierda que era distinta a la izquierda del PSOE. Igual que venía una gente que era una derecha distinta a la del Partido Popular. Venía Javier Nart, venía Albert Rivera, que cuando empezó a venir Albert Rivera os aseguro que no tenía la fuerza que en las encuestas que tiene ahora, era un tío que era de un diputado, no más, no más. Pero cuando eso surge, pues se ponen a buscar responsables, y ya tú tienes que ser de Podemos. Si tú has dado voz a tal, tú ya eres de Podemos. Y a mí os aseguro que me han ligado a Podemos en todo tipo de facetas de la vida, ¿no? Que si iba a dirigir la tele de Castilla-La Mancha, en fin, todo tipo de avatares. ¿Por qué? Pues porque colocan al periodista en algo que yo creo que es extremadamente lamentable, que es pensar que todos somos, por así decirlo, pesebristas de un determinado político o determinado partido político.
Hombre, yo puedo decir, sinceramente, ahí está, que antes que Podemos, ahí estaba yo. Es decir, que yo era periodista años atrás. Y el periodismo que hago ahora es un periodismo de denuncia, un periodismo de contar las cosas con un punto de vista incisivo, irónico, es el mismo que aprendí a hacer en la cadena SER, con gente como Gabilondo, como Carlos Llamas, cuando Pablo Iglesias pues era un tío como yo, de mi edad, de 20 y tantos años, y estaría en lo que estuviera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, y sin querer enrollarme en esta parcela, creo que hay que defender el periodismo porque el periodismo es la base fundamental para detectar lo que está ocurriendo en la sociedad que pueda estar mal e intentar arreglarlo. Es decir, si tú coartas o recortas la libertad de prensa, si tú amordazas a los periodistas críticos, estás, digamos, de alguna forma gangrenando esa herida. O sea, si hay problemas en la sociedad, el periodista es uno de los principales encargados en detectarlo y contarlo. ¿Con qué fin? Con el fin de arreglar eso, de arreglar esos problemas. Si impedimos el periodismo crítico, estamos impidiendo que la sociedad avance y la sociedad mejore esos problemas. Si al final todos somos palmeros del poder, todos nos vamos a Doñana con Mariano, todos decimos, Mariano ganó el debate sin ir, Mariano acertó por no ir al debate, ese tipo de barbaridades que se oyen, pues ya me diréis a dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Precarizamos el periodismo, hacemos que, por ejemplo, el gobierno reparta licencias o canales de televisión poco antes de disolver las cámaras, como ha ocurrido. Porque claro, a mí me quitan del programa, pero me quitan en un contexto en el cual lo que hace el gobierno es poner una zanahoria a las empresas de televisión, que fundamentalmente son dos grandes, y la pública, de repartir unos canales, ¿no? Y hay una especie de concurso para ver quién se lleva los canales, ¿no? ¿Hasta qué punto eso condiciona las decisiones de las empresas? Pregunto, ¿sabéis el dinero que supone tener un canal o tener uno menos que la competencia? Una barbaridad. Bueno. ¿Hasta qué punto se está permitiendo, y creo que se ha permitido en la radio y televisión pública, que tú llegues por la noche, pongas esas tertulias que hay, en las cuales hay gente que ni en edad ni ideológicamente representan para nada la pluralidad de la sociedad española? ¿Alguien hace un zapping por la noche cuando ve lo que hay, si se quiere informar en una tertulia, lo que tenemos en España? En edad e ideológicamente, ¿eso representa la pluralidad de lo que está ocurriendo en el país? ¿Por qué se tolera? ¿Por qué se permite? Porque yo digo, el PP tiene el poder, o el PP gobierna, pero ¿y por qué los partidos de la oposición no se han plantado de alguna manera y han dicho así, no? Pero si hay que plantarse como sea, cívicamente, pero hay muchas formas de plantarse. O al final el reparto es, venga, vamos a aceptar que va Mariano a Bertín, pero va a ir también Pedro Sánchez a Bertín y todos contentos. Nos quedamos con las migajas mientras están manipulando los informativos de forma permanente, mientras están repartiendo las butacas de las tertulias de una manera que no tiene nada que ver con la pluralidad de la sociedad española. ¿Permitimos eso? ¿Lo tenemos que asumir? ¿Con los impuestos de todos? ¿Hasta qué punto hay que permitir que los medios de la radio y televisión pública, tanto autonómica como central, se parezcan tanto a los intereses del gobierno de turno? ¿Por qué no hacerlo que cambie cada 6 años, sino cada 4? ¿Por qué no poner más decisión de los periodistas y más decisión de los gestores económicos y no tanto de los políticos? Esto ocurre en el periodismo, pero si os fijáis ocurre mucho con la justicia, ocurre mucho con la sanidad, con la educación. Es una especie de un punto rancio, de caspa, que yo creo que arrastramos desde la época de la dictadura en este país y que no se recicla. Y yo creo que estamos en un momento en el cual es muy necesario ese reciclaje, esa regeneración. Hay una serie de tics, insisto, que vienen de la época de la dictadura, en la cual hay una serie de gente que se cree que tiene el poder. Y es una especie de caciquismo que nos lleva a las principales parcelas de lo público en España. Y eso yo creo que estamos en un momento en el cual habrá que mejorarlo, habrá que arreglarlo. Así lo veo y así lo defiendo en el libro. Voy al libro. ¿Por qué hago un libro como este? Me costó mucho hacerlo porque no tenía tiempo, me volcaba tanto en hacer el programa que la editorial me persiguió hasta que al final consiguieron que hiciéramos el libro. El libro creo que es muy recomendable por lo siguiente. Primero porque he conseguido reunir en él a gente que creo que ha sido y va a ser decisiva en el país, a la que he tenido la suerte de conocer antes de que sean lo que son, igual que yo. En aquel momento pues éramos todos un poco más jóvenes, pero ha cambiado todo mucho en 2 años. Gente como Pablo Iglesias, gente como Pedro Sánchez, gente como Albert Rivera,
son 3 partidos que los 3 me han ofrecido entrar en política, a los 3 les he dicho que no. Gente como Alberto Garzón, gente como Pablo Casado, y luego aparece gente con la que he tenido la suerte de intentar aprender algo, que es Iñaki Gabilondo, que hace el prólogo, y un compendio de expertos de varias facetas de la vida, ¿no? Antón Losada, que es politólogo, el doctor Marciano Sánchez Baile, que es el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, que pagó con su empleo el hecho de protestar con la marea blanca, gente como Nacho Escolar, como Pedro J. Ramírez, gente como Miguel Ángel Revilla, que es un político que va a su aire y que es capaz de estar en el sindicato vertical en la época de Franco, porque quería estar en política, y luego acabar organizando la visita que va a hacer Pablo Iglesias la semana que viene a Santander para estar con él. Quiero decir, es un hombre que ha tenido su evolución, ¿no? Pero es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que habla muy, yo creo, de una forma muy directa y muy clara y muy sana. Además es el único que me ha llamado todos y cada uno de los días prácticamente desde que me quitan del programa. El único que ha tenido una actitud de decir: yo no vuelvo a aparecer ahí porque han quitado a Jesús. Bueno, pues digamos que acaba siendo ya mucho más que un compañero, ¿no? No por esa actitud, sino por otras muchas. Y hay gente muy variopinta que creo que refleja una época en España. ¿Por qué una época en España? Porque evidentemente los tiempos están cambiando, porque van a cambiar todavía más, porque yo no me creo que las cosas puedan cambiar de un día para otro. Esto que estamos contando de que es necesario un reciclaje, una regeneración, yo no pienso que va a llegar un partido y la va a cambiar de un día para otro en absoluto. Va a costar mucho tiempo, pero sí es cierto que sería necesaria la voluntad de que las cosas cambiaran poco a poco. Sería muy necesario. Si tenemos que contentar a los de siempre y poner a los de siempre, que son amigos de y amigos de amigos de, pues entonces ahí tenemos un problema, porque no vamos a acabar cambiando esto nunca. Siempre vamos a estar intentando responder o intentando satisfacer las necesidades de, bueno, pues de los de siempre, de la gente de siempre. Hay una anécdota que siempre me gusta contar de hasta qué punto pueden cambiar las cosas en poco tiempo en España. Cuando empezamos el programa de televisión, yo conocí a Alberto Garzón porque había coincidido con él en algún programa de tele, y conocí a Pablo Iglesias porque empezó a ir al programa. Y recuerdo perfectamente cómo con Alberto Garzón quedé un día, al poco tiempo de empezar, sol, yo salía del Congreso y fuimos hacia el Ateneo, y desde el Ateneo nos metimos por Huertas. Y me llamó mucho la atención cómo Alberto le iban parando por la calle, ¿no? Alberto tenía muy cercano lo que había ocurrido con el 15M y la gente le tenía como un referente, ¿no? Bueno, esto ocurrió año 2013, yo creo que hacia el verano, por ahí. Con Pablo Iglesias, en aquella misma época, recuerdo haber tomado una caña en una cervecería cerca de mi barrio, ¿no? Bueno, una caña, empezamos con una y tomamos algunas más aquella tarde. Que es cuando Pablo me empezaba a contar estas cosas de que se compraba la ropa en el Alcampo y tal, y yo me descojonaba de él, luego no sabía que todo esto iba a tener tanta repercusión, ¿no? Y en aquella época no nos hacía caso ni Blas. Estábamos tranquilamente en aquella cervecería en Ciudad Lineal. Bueno, pues poco tiempo después, tampoco tanto, un año y pico, ya sabéis cómo han cambiado las cosas. Con gente como Pablo hay que verse de forma camuflada, porque no se puede uno desenvolver. Y Alberto pues es un tío que yo creo que tiene una valía, pienso, no reconocida probablemente, tío muy preparado, muy serio, muy sensato, y sin embargo está pilotando una nave que no es que sea la nave del misterio, como diría Iker Jiménez, ¿no? Pero es una nave que es complicado de gestionar ahora mismo por la situación que atraviesa esa formación política, ¿no? Y estamos hablando de dos personas probablemente con mucha valía, pero algo muy parecido. Cuando yo conocí a Pedro Sánchez le conocí en una tertulia en 13TV, ese canal apasionante, debatiendo él y yo con 4 o 5 liberales. Entonces Pedro Sánchez siempre me comentaba pues no sabía si dejar la política o no, porque no contaban mucho con él en el partido. Yo le decía: hombre, aguanta un poco, porque yo creo que esto tiene que cambiar. Hay
gente muy mayor ya en el PSOE, deberían dar bola a otra, no sé, a otra población que tenéis ahí ahora mismo en la parte de abajo. No, pero es que no hay movimiento, tal. Varias veces hablamos de esta historia. De hecho es curioso porque el primer día, en el primer programa de televisión, si lo buscáis lo vais a encontrar, las primarias. Y me dijo que no. La siguiente vez que vino más o menos por ahí le pregunté y ya se lo pensó un poco. La tercera ya empezó a decir que quizás, ya anunció en mi programa que se iba a postular y cuando le eligen también aparece en ese programa, ¿no? Y en el caso de Pablo, pues a ver, hay anécdotas un montón, ¿no? Pero probablemente yo me quedo con aquel momento en el cual con Revilla lo hablaba, en el descanso, porque Revilla siempre era de fumar puros y hablaba con Pablo de estas cosas. Pablo siempre estaba jodido porque quería tener un papel en Izquierda Unida, sobre todo de cara a las europeas, y no le dejaron, eso cuenta él. Entonces él decía, como no me dejen voy a montar un partido político, le decía Revilla, ¿no? Y nos lo tomábamos de coña. O sea, ¿quién piensa? Hay mucha gente que piensa que lo de Podemos fue una cosa que prácticamente hay quien en el libro está contado, más o menos cómo fue aquello, de cómo Pablo me cuenta que van a montar Podemos, ¿no? Aquella noche en la cual están registrando la sede del Partido Popular, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que igual alguien va a pensar que mandamos a la policía a ver que montábamos Podemos. Yo monté Podemos y yo mando a la policía. Pero es verdad que aquella vez Pablo dijo que iba a hacer una rueda de prensa para anunciar lo del partido político. Y esto lo cuento, porque no está en el libro, pero se me ocurrió después de las muchas cosas que pasaron, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no mandáis una cámara? Y tal. Sí, pues no mandamos una cámara a la rueda de prensa del anuncio de que montaba Podemos. No mandamos una cámara. Hay quien piensa que Podemos lo montamos entre él y yo. ¿Sabes? Pues no mandamos ni una cámara. Primero porque no había cámaras para mandar y segundo porque consideramos que aquello no iba a ser lo que luego ha sido. Sí, yo soy súper sincero. Es verdad que aquel mismo día venía Pablo al programa y le dije, si vas a venir luego, vienes y te pregunto y tú lo cuentas, ¿no? Fue así la historia. De la misma forma que, por contaros otra anécdota, de los políticos de los que he hablado, todos más o menos somos de la misma edad. Pero claro, yo soy periodista y ellos políticos, pero conocernos todos, recuerdo como perfectamente el viernes antes de las elecciones europeas, por WhatsApp, uno de estos jóvenes líderes políticos me decía, estos de Podemos están flipando. Yo creo que no van a sacar ningún eurodiputado o como mucho van a sacar uno. Pues eso es lo que ocurrió. Y no cuento más anécdotas. Si os quiero contar, porque a veces quiero que preguntéis, pero a veces la gente cree que hacer programas de televisión tiene mucho glamour y demás, que en cierta forma puede tenerlo, pero la gente siempre se pregunta mucho por las presiones que hay cuando uno hace un programa de televisión. Y os quiero contar una anécdota que refleja perfectamente cómo los políticos a veces, cuando tienen el poder, presionan al periodista hasta el punto de, pues de maniobrar para apartarlo, ¿no? Ocurrió una mañana en directo que contamos la noticia de que había habido un tiroteo en Túnez y había turistas españoles y había desaparecidos españoles, no aparecían. Lo contamos durante el programa, acabó el programa, nos fuimos y siguieron buscando a españoles en Túnez que en mitad del tiroteo habían desaparecido. Es lo típico, en un país extranjero pues a veces tardan en dar la cifra de posibles muertos, posibles desaparecidos, qué ha ocurrido, no se contará, bueno, aquello nos ocurrió así. Al día siguiente apareció la feliz noticia de que los españoles que habían desaparecido se habían escondido en un cuarto, ¿os acordáis? Bueno, pero lo importante, en la tarde en la cual estaban buscando a los españoles, el señor ministro de Exteriores, vimos reflejado en la prensa del día siguiente que había decidido irse a los toros a Valencia. Había una foto del señor Margallo en los toros de Valencia en esa misma tarde en la cual estaban buscando a los españoles desaparecidos. Dicho de otra forma, el jefe de la diplomacia española, principal responsable de buscar a los españoles, había cogido con un pad y se había ido a los toros. Nada, vi esas fotos y dije, esto hay que contarlo, esto es una vergüenza. Este señor no puede irse a los toros si tiene que estar buscando a los españoles.
y decidimos contar, con las fotos y demás. Claro, en el programa de televisión, en los programas de televisión, el control que tú tienes, hay digamos dos modalidades. Una es que tú tienes el control de la gente que está coordinando, editando, metiendo los vídeos enfrente. Pues esto ocurre en programas muy diversos. El programa de Ana Rosa lo tiene así, el Gran Debate lo tenía así. En fin, hay un montón de programas que lo tienen así. Pero hay otros, ¿os acordáis aquello de Chicho Ibáñez Serrador en un 2-3 que parecía que hablaba desde un lugar que no? Pues en las mañanas es así, el control lo tienes arriba, no ves a nadie, tienes un pinganillo aquí por el cual hablas. Entonces yo noté un nerviosismo especial aquel día, aquella mañana. Algo pasaba, pero bueno, yo iba haciendo el programa y demás. Cuando acabó el programa, me llamó una señorita, por llamarla de alguna forma, con tono faltón y amenazante, diciéndome que cómo había contado esa noticia. Era la de prensa del ministro de Exteriores. Y intentaba convencerme. Yo iba en un coche con Antón Losada, atrás un conductor de la tele, que íbamos a una comida. Y ella intentaba convencerme de que el señor ministro de Exteriores no había ido a los toros. Había ido a la plaza de toros a llevar a su hija a los toros. Pero si tenemos aquí las fotos y está sentado en la barrera, flanqueado por dos caballeros en los toros. ¿Esto es llevar a su hija a los toros o es estar en los toros? No, mira tú, que es que además, no sé cómo has podido contar esto, porque además él se está reconciliando con su hija después de estar muchos años sin hablarse con ella y tal, una cosa lamentable. Un tono amenazante y tal, Antón Losada, ella gritaba, tono faltón y demás. Antón Losada, que es un tío que también a veces tiene un pronto, pues también se ponía nervioso. Tan nervioso se puso la situación que el conductor de la tele se metió en una glorieta sin mirar y tuvimos un pequeño accidente. Esto ocurrió. Claro, ¿qué ocurrió? Que aquello fue una conversación, yo que lo tomé con calma, fue tensa. Y luego es curioso porque yo llegué a la comida y me encontré en ese restaurante, que es un restaurante cercano a la tele, Telecinco y 4 y Antena 3 y La Sexta están relativamente cerca. Y vino a comer después Susana Griso, en una mesa de al lado, y nos conocemos y se acercó a hablar y estábamos hablando. Y le conté, digo, ha pasado esto tan raro. La señora diciéndome que había ido a llevar a su hija a los toros, que está el tío ahí plantado. Y me dice Susana Griso, que ha sido muy raro porque yo estaba en mitad del tramo, ya que no es informativo del programa, cuando estamos hablando de otras cosas y tal, y de repente miro y tengo en el pantallón colocado al señor Margallo ahí. Digo, hombre, buenos días, ministro. Entonces el tío le pregunto y me empieza a hablar de su agenda del día anterior y tal, como a justificarse sin yo haberle preguntado nada. Y le había entrado en una clara operación de maquillaje. Estas cosas ocurren en los gabinetes de prensa de quien quiere. Bueno, aquella noticia del señor en los toros la conté yo. No la veríais muy reflejada en ningún otro medio aquel día. Creo que empezó a darla un poco la cadena SER, pero luego dejó de darla. Claro, este señor no solamente, o esta señora, no solamente me llamó a mí, llamó mucho más arriba. Llamó mucho más arriba. Y os cuento esto porque es solamente un ejemplo de las cosas que suelen ocurrir, de las presiones que suelen ocurrir en estos casos. Evidentemente, todo es debatible en la vida y uno puede debatir cómo se acaba con el paro en España, ¿no? Estos de Podemos llevan razón, no llevan razón, los del PP llevan razón, no llevan razón, pero hombre, intentar convencerte de que un señor que está sentado en la barrera de los toros no ha ido a los toros es ya tratar a la gente por gilipollas, ¿no? Pues esto se hace, esto ocurre. No solo eso, sino que además se consigue que no se cuente, se consigue atemorizar a la gente para que no se cuente. Esto es lo dramático. Esto es lo dramático. Pero sigue ocurriendo. Hace el día de la fiesta nacional, recuerdo cómo Miguel Ángel Revilla, con quien ya digo que me llevo muy bien, me llamó por la mañana. Revilla es ahora el presidente de Cantabria y había ido... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Había ido a la recepción del Palacio Real. Y me llamó Revilla todo indignado diciéndome que estaba en la recepción del señor Espotorno. Espotorno, por si no lo sabéis, fue jefe de la Casa del Rey. Es un señor que tenía tarjeta Black, que se gastó en la tarjeta Black cientos de miles de euros y lo mismo se lo gastaba en masajes filipinos que en el Ikea. O sea, tenía para todo. Era un gorrón, pero de trochimochi. Y además, vicioso, hay que decirlo. Pues este señor había sido jefe de la Casa del Rey. Y este señor está imputado, tiene tarjeta Black. Bueno, pues este señor había sido
invitado a la recepción de la Casa del Rey. Y si no invitado, ¿qué hacía allí? Me llamó Revilla escandalizado de cómo podía estar ese tío ahí en una recepción, ahora que hablan de que los reyes son algo nuevo y distinto y preparados y tal, ¿no? Estas cosas. Ahí estaba. Pues yo dije, bueno, pues yo, aprovechando la columna que tengo en el diario los martes, digo, pues voy a contarlo. El diario de Nacho Escolar y tal, lo conté. Esa noticia no apareció publicada en ningún sitio. Esa noticia no apareció publicada en ningún sitio. ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo en este país se han ocultado los manejos de Juan Carlos I de España con la Corina y con todo lo demás? Eso ha ocurrido durante mucho tiempo en España porque se ha permitido, porque no se ha contado. ¿Cuántos periodistas sabíamos que Juan Carlos I de España y de Borbón y todas estas cosas tenía relaciones con señoritas y tal, y que no vivía con la reina Sofía y sus salidas por la noche y ese tipo de... Siempre se ha sabido, pero nunca se ha contado. Hasta que hubo un momento en el cual tiene el accidente del elefante famoso y ya alguien debió decidir que ya valía, ya bastaba, que había que cortar aquello por lo sano. Pero aquello no se hace porque haya un osado periodista que decide contarlo, no, aquello ocurre porque ya hay un sistema que ha decidido que no se le puede dejar pasar ya a este señor todo lo que está haciendo, porque aquello ya ha rebasado lo que ya es el tope. En un momento en el cual en España hay un punto ya, digamos, de eclosión en el cual hay nuevos partidos políticos que están moviendo el avispero, hay gente que está hasta el gorro y no pueden consentir que se esté tapando siempre de forma permanente todo eso.